Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Licenciatura en Psicología Soyet, Módulo 800 Metodológico de Lección 2, la investigación con grupos en el campo de la psicología de la salud. Alumna Inti Echeverría. Video, muestreo y tipos de muestreo. Antes de comenzar vamos a recordar lo que es la estadística, que se define como la disciplina encargada y dedicada a estudiar las poblaciones, describiendo sus características, esto es, la estadística descriptiva, y realizando la definición de varias hipótesis en relación a dichas características, la estadística inferencial. Aquí podemos ver que la estadística inferencial es dependiente de la estadística descriptiva y es por eso que al principio de los estudios nos enfocamos en conocer cuáles son las características de esta estadística y su función, así como los conceptos básicos para poder comprender mejor cómo funciona. Dentro de los conceptos básicos se encuentran el de universo, población, muestra y muestra representativa, que a continuación vamos a ver. Universo es el conjunto de unidades de estudio que comprende a las unidades de estudio que van a ser objeto de la investigación. Esto quiere decir que el universo es como el primer gran conjunto de unidades, llámese personas o participantes, que vamos a utilizar para nuestro estudio, pero del universo es donde los vamos a obtener. La población de estudio está contenida dentro del universo y se conoce como la población o población de estudio al conjunto de unidades de estudio que cumplen con los criterios de selección que se han estipulado para el estudio. Aquí es muy importante conocer qué son los criterios de selección, que comprenden a los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Y es a partir de esta población de estudio que se obtiene a nuestra muestra. ¿Qué son los criterios de selección? Los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Los criterios de inclusión son un conjunto de propiedades cuyo cumplimiento identifica a un individuo que pertenece a la población de estudio o población objetivo. Y los criterios de exclusión son el conjunto de características o propiedades cuyo cumplimiento identifica a un individuo que por sus características podría generar sesgo en la estimación de la relación entre variables, por lo que queda fuera de nuestro estudio. Ahora, ya comentamos que la población de estudio cumple con los criterios de inclusión y de exclusión, que está contenida dentro de un universo y que de esa población de estudio es donde vamos a obtener nuestra muestra. La muestra se entiende como el subgrupo de la población de interés sobre el cual se recolectan los datos. Esto quiere decir, son los participantes con los que de hecho vamos a trabajar. Pero hay un concepto que se denomina muestra representativa. Cuando nosotros estamos realizando algún estudio, para asegurarnos de que su validez no se vea afectada y que podamos llegar a la finalidad que es generalizar estos resultados obtenidos a la población de estudio, debemos tener una muestra representativa. Para que una muestra sea representativa, se considera que debe tener las características relevantes de la población en las mismas proporciones en que están incluidas en tal población. Digamos que, por ejemplo, de la población tenemos cierto número de hombres, cierto número de mujeres, cierto rango de edad, para tratar de hacer que nuestra muestra sea lo más similar a pequeña escala de lo que es nuestra población de estudio y con esa finalidad podamos generalizar los resultados, debemos determinar el tamaño de muestra garantizándolo por medio de una fórmula y un buen diseño muestral. En general se ocupa un diseño probabilístico y llevado a cabo al azar, que son los que son más confiables. Sin embargo, a veces por razones de el mismo estudio de las características de la población que estamos buscando es un poco más difícil, por lo tanto se recurre a otros tipos de muestreo que vamos a ver más adelante. A continuación vamos a conocer los tipos de muestreo. Primero vamos a definir qué es el muestreo. El muestreo es un proceso o técnica de selección que se emplea en una investigación para determinar la parte de la población que se examinará en un estudio. Esto quiere decir, a través de este proceso vamos a conocer cómo va a ser nuestra muestra a partir de cómo es nuestra población. Cantoni y Reboni 2009 indican que el tamaño de la muestra a estudiar y la forma de selección de las unidades muestrales se debe justificar convenientemente de acuerdo al planteamiento del problema, la población, los objetivos y el propósito de la investigación.
Dentro de los tipos de muestreo existen dos muestreos que son los más comunes o los más importantes, dos subdivisiones, es el muestreo aleatorio y el muestreo no aleatorio. El muestreo aleatorio es el método que consiste en seleccionar un subconjunto de la población de manera que todas las muestras posibles de tamaño n, esto quiere decir el número de participantes, tengan la misma probabilidad de ser elegidas. Silva, 1992. Este tipo de muestreo aleatorio se utiliza principalmente cuando los individuos tenemos una población homogénea respecto a las características a estudiar. Es decir, que al principio no sabemos si los resultados van a ser muy diferentes por causa de otras variables. Queremos decir que conocemos las características de la población y son homogéneas para poder hacer un muestreo sistematizado de tipo aleatorio. El muestreo no aleatorio comprende los tipos de muestreo en que no todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Esto quiere decir que los elementos son elegidos según parámetros presupuestos por el investigador. Esta es una de las características más importantes. En el muestreo aleatorio, todos los participantes deben tener la misma probabilidad de ser elegidos, mientras que en el no aleatorio generalmente se elige alguna técnica a conveniencia del investigador, ya sea porque se encuentran pocas unidades, esto quiere decir pocos participantes con las características determinadas que nosotros estamos estudiando, porque es muy costoso acceder a esta población, generalmente porque es muy difícil conseguir participantes para el estudio. Por eso es que se toman en cuenta tipos de muestreo no aleatorio, aunque esto repercute un poco en la posibilidad que vamos a tener de generalizar nuestros resultados hacia la población de estudio. ¿Qué es el muestreo aleatorio? Bueno, el muestreo aleatorio tiene diferentes tipos de muestreo, técnicas de muestreo que se comprenden dentro del muestreo aleatorio. Entre ellas está el muestreo aleatorio simple. Este se utiliza cuando se conocen todos los elementos que conforman la población. Cada elemento tiene la misma probabilidad de ser elegido, que es una de las características del muestreo aleatorio. Y la elección de los elementos debe ser al azar. Esto quiere decir que el investigador no va a determinar qué participantes de esta muestra homogénea van a participar en el estudio, sino que se van a determinar rigurosamente al azar, ya sea eligiendo números a través de un sistema computarizado o eligiéndolos de una lista con determinado número o haciendo una tómbola. Otra técnica del muestreo aleatorio es el muestreo estratificado. Es una variable del muestreo aleatorio simple. Consiste en dividir la población en grupos homogéneos denominados estratos. Resulta apropiada cuando la población ya se encuentra dividida en grupos. Un ejemplo de este tipo de muestreo sería elegir a los subgrupos por medio de las características sociodemográficas que tiene la población de estudio. Esto quiere decir la edad, el sexo, el estado civil. Se dividen en estos estratos y a partir de esos estratos se toma un número equitativo de participantes a fin de determinar que la muestra sea lo más homogénea posible. Otro tipo de muestreo aleatorio es el muestreo por conglomerados. Este tipo de técnica se utiliza cuando la población está agrupada en conglomerados naturales y no se cuenta con una lista de todos los elementos de la población. Se divide la población en grupos o racimos, luego se selecciona aleatoriamente algunos de estos grupos por considerar a cada uno representativo de la población y posteriormente se toma una muestra aleatoria de cada uno de los grupos seleccionados. Este tipo de técnica es muy útil cuando los grupos son heterogéneos y no existen muchas diferencias entre los conglomerados. Esto quiere decir que por lo general cada conglomerado representa a la población. El inconveniente de este método es que se puede suponer una heterogeneidad que no existe. Debe conocerse muy bien a la población y cada uno de los elementos debe tener la misma probabilidad de ser elegido. Un ejemplo en cuanto a la psicología sería realizar un estudio en una universidad, por ejemplo, en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, y queremos saber el nivel de ansiedad y depresión que tienen los estudiantes. Entonces, como no vamos a estudiar a todos los estudiantes porque nos es muy complicado, nos cuesta mucho dinero o simplemente porque no están en la disposición todos,
de cada una de las facultades, la facultad de psicología, la facultad de medicina, la facultad de odontología, todas las facultades integradas, vamos a elegir cierto número de participantes. Estos son conglomerados naturales y de ahí vamos a tomar un número específico de cada uno de los conglomerados para que se vuelva una muestra representativa de nuestra población. Otra técnica del muestreo aleatorio es el muestreo estratificado. Es una variable del muestreo aleatorio simple. Consiste en dividir la población en grupos homogéneos denominados estratos. Resulta apropiada cuando la población ya se encuentra dividida en grupos. Un ejemplo de este tipo de muestreo sería elegir a los subgrupos por medio de las características sociodemográficas que tiene la población de estudio. Esto quiere decir la edad, el sexo, el estado civil. Se dividen en estos estratos y a partir de esos estratos se toma un número equitativo de participantes a fin de determinar que la muestra sea lo más homogénea posible. El muestreo polietápico es el muestreo que se produce en etapas, como su nombre lo indica. Puede considerarse una modificación del muestreo por conglomerados. Se obtiene una muestra a partir de unidades primarias más amplias que las siguientes. De cada una primaria se obtiene una muestra representativa, a eso se le llama muestra secundaria. De esa muestra se obtiene una submuestra representativa y así sucesivamente. Este tipo de muestreo se utiliza generalmente cuando se hace una encuesta en ciudades muy grandes. Planteemos un ejemplo en el que vamos a hacer una encuesta o un levantamiento sobre los estilos de consumo de ciertas personas en la Ciudad de México. Como la Ciudad de México es muy grande y nos llevaría muchísimo tiempo entrevistar a cada uno de los habitantes de la Ciudad de México, y es casi imposible, lo que hacemos es elegir al azar, dividir esta ciudad por pequeños subgrupos, y de esas submuestras vamos a tomar cierto número de participantes. Por ejemplo, dividámoslo en colonias y de cada colonia vamos a tomar cierto número de participantes y después tomamos ese número de participantes y entonces tomamos una muestra representativa de ese número de participantes a fin de lograr que nuestra muestra sea lo más homogénea posible y que los participantes sigan teniendo la misma probabilidad todos de ser elegidos. El muestreo sistemático consiste en que todos los elementos se seleccionan de la población en un intervalo uniforme que se mide respecto al tiempo, orden o espacio. Se utiliza cuando existe una línea ordenada de los elementos de una población o cuando se sabe cuántos elementos componen dicha población. En este procedimiento se exige al investigador numerar todos los elementos de la población, pero en lugar de extender n números aleatorios, solo se extrae uno. Se parte de ese número aleatorio y así se va subsecuentemente eligiendo al número correspondiente. El intervalo es uniforme y se emplea cuando existe una lista ordenada de los elementos de la población o cuando se sabe cuántos elementos componen esa población. El número K, que es el número que va a determinar al sujeto que vamos a elegir de nuestro orden, se elige a través de una fórmula, que quiere decir que K es igual a N, que sería la población, entre el N número de participantes determinados previamente, y a partir de ese número es que vamos a elegir a cada uno de nuestros sujetos. La ventaja de este método de muestreo respecto al aleatorio simple es su sencillez. ¿Por qué? Porque ya tenemos una forma determinada de elegir a los sujetos de la muestra, y el método de muestreo sistemático es más potente que el muestreo simple cuando el orden de los datos influye en que los sujetos próximos son semejantes. Supongamos que queremos saber la opinión de un profesor en una clase. A estas personas se las vamos a enumerar en el orden de la lista, por ejemplo, del 1 al 40. Y vamos a elegir a cierto número de 5 en 5 de la lista para que digan la opinión que tienen sobre el profesor. De esta manera nos aseguramos que cada uno de los estudiantes tiene la misma probabilidad de ser elegidos y tenemos un método de organizarlos y de elegirlos mucho más sencillo. Ahora iniciaremos el estudio de las técnicas de muestreo no aleatorias. Como ya lo vimos antes, en este tipo de muestreo los participantes no tienen la misma probabilidad de ser elegidos como en el muestreo aleatorio.
Además que se hacen la búsqueda de participantes a conveniencia del autor. La técnica de muestreo por cuotas se utiliza cuando se tienen datos adicionales de los individuos, como la edad, el sexo, la ocupación, entre otras, y el investigador hace uso de ellos cuando considera pueden ser de utilidad para la investigación. Este tipo de muestreo consiste en clasificar la población en subgrupos o cuotas según ciertos criterios. Un ejemplo de este tipo de muestreo sería, si vamos a estudiar a un grupo de enfermeras de cierto hospital, tenemos que primero saber la población de estudio, saber que queremos personas que sean de ocupación enfermeras, que sean del sexo femenino, y vamos a juntar cierto número de enfermeras para darle cierto impacto a nuestra investigación. Quiere decir que si estamos buscando 25 enfermeras, vamos a ir en cada uno de los servicios, pediatría, atlatoco, urgencias, buscando a las enfermeras que quieran participar en el estudio y que cumplan con las características que nosotros estamos buscando. Este tipo de muestreo no aleatorio sirve cuando la población es muy reducida o cuando, debido a las ocupaciones de la persona o el tipo de características que estamos buscando, es difícil conseguirla. Una vez determinada la cuota, se eligen los primeros que se encuentran y que cumplen con esas características. Mencionado se basa en la opinión del investigador, se caracteriza por un esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas mediante la inclusión en la muestra de grupos supuestamente típicos. Un tipo de ejemplo sería cuando las personas se toma cierto número de personas que están bajo un tratamiento médico para saber qué tan satisfactorio o qué tan beneficioso ha sido este tipo de tratamiento. Se eligen de pacientes de un médico especial, que es el que va a hacer la investigación. Retoma él a sus pacientes previamente operados o previamente internados o previamente canalizados, y a partir de esto él va a hacer una investigación acerca de cómo han evolucionado a partir de la intervención. Otro ejemplo que se puede utilizar en psicología es, por ejemplo, que un investigador sea profesor en un aula de clase y generalmente retoma a sus alumnos para hacer cierto tipo de investigaciones. Recordemos el ejemplo que dábamos acerca de los niveles de ansiedad y estrés en la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Si un profesor de la facultad tuviera un grupo determinado o diera clases en cierto número de grupos, él va a elegir por conveniencia el grupo que a él más le convenga para iniciar el estudio. Esto quiere decir, va a tomar la muestra de sus alumnos. La técnica de muestreo por bola de nieve. Los investigadores utilizan este método de muestreo si la muestra para el estudio es muy rara o si está limitada a un subgrupo muy pequeño de la población. El proceso de este tipo de muestreo es como pedirles a tus sujetos que designen a otra persona con el mismo rasgo como el próximo sujeto. Hablemos, por ejemplo, de enfermedades raras como alguna necesidad educativa especial, o pacientes con dolor crónico, pacientes con Guillain-Barré y sus familiares. Generalmente este tipo de personas cuenta con grupos de apoyo o contacta a otro tipo de personas que tienen el mismo diagnóstico. Entonces, para el psicólogo es importante conseguir este tipo de sujetos específicos para su estudio, pero es muy difícil encontrarlos en la población general, por lo que se ayuda de sus mismos participantes para conseguir a sus nuevos sujetos. El proceso en cadena permite que el investigador llegue a poblaciones que son difíciles de probar cuando se utilizan otros métodos de muestreo. El muestreo es barato, simple y rentable, y la técnica de muestreo necesita poca planificación y menos manos de obra que otras técnicas de muestreo. Digamos que queremos analizar pacientes con dolor crónico. Generalmente este tipo de pacientes se consigue en las consultas de reumatología o de psiquiatría o en medicina interna, donde los psicólogos se apoyan de los médicos en instituciones públicas, por ejemplo, o privadas, y se les pide que canalicen a sus pacientes. A su vez, a ese mismo paciente, al momento de ser entrevistado, se pide que nomine a otro sujeto que pueda ser sujeto de investigación para que se vayan recolectando los sujetos necesarios de nuestra muestra. A continuación haremos un breve resumen de las ventajas y desventajas de cada tipo de muestreo que ya observamos.
Dentro del muestreo aleatorio o probabilístico tenemos la principal característica, que es que cada uno de los individuos tiene la misma probabilidad de ser elegidos, por lo que tenemos una menor probabilidad de sesgo. Sin embargo, depende de la técnica que elijamos. El muestreo aleatorio simple tiene como ventaja que es sencillo y fácil de comprender, su cálculo es rápido y se basa en la teoría de la estadística y por tanto existen paquetes informáticos para analizar los datos. Dentro de sus inconvenientes se encuentra que requiere que se posea de antemano un listado completo de toda la población. Cuando se trabaja con muestras pequeñas es posible que no representen a la población adecuadamente. Dentro del muestreo sistemático, por ejemplo, que sería el último muestreo, podemos encontrar que es fácil de aplicar. No siempre es necesario tener un listado de toda la población. Cuando la población está ordenada siguiendo una tendencia conocida, asegura una cobertura de las unidades de los tipos. Y como inconveniente tiene que, si la constante de muestreo es asociada con el fenómeno de interés, las estimaciones obtenidas a partir de la muestra pueden contener sesgo de selección. Otras características son, por ejemplo, las del muestreo estratificado, que este tipo de muestreo generalmente asegura que la muestra represente adecuadamente a la población en función de ciertas variables seleccionadas. Y el objetivo principal de este muestreo es conseguir una muestra lo más semejante posible a la población en lo que las variables estratificadas corresponde. Recordemos que nuestra función de interés aquí al momento de elegir una muestra y una técnica de muestreo es que la muestra sea representativa de la población de estudio. Muchas veces se comete el error de que queremos comparar los resultados obtenidos de nuestra muestra, aunque sea representativa, al universo general, y esto no es del todo correcto, ya que recordemos que extrajimos una población de estudio que cumple con ciertos criterios de selección, de inclusión y de exclusión. Y entonces al momento de estudiar la muestra representativa de esta población, a donde vamos a tener que generalizar la población de estudio previamente seleccionada del universo y no al universo general, porque el universo en general muchas veces no va a cumplir con los mismos criterios de selección. Dentro del estudio por conglomerados, del tipo de muestreo por conglomerados, es muy eficiente este tipo cuando la población es muy grande y dispersa. No es preciso tener un listado de toda la población, solo de las unidades primarias de muestreo. Sin embargo, entre las desventajas se encuentra que el error estándar es mayor que en el muestreo aleatorio, simple o estratificado, y el cálculo del error estándar es complejo. Más adelante vamos a ver lo que es el error estándar y el grado de significancia, que es lo que nos va a dar la base para poder hacer las generalizaciones dentro de la población de estudio. Bueno, las principales desventajas de los muestreos no aleatorios o no probabilísticos es, como ya lo mencionamos, que nos brindan menos seguridad al momento de poder hacer generalizaciones hacia la población de estudio en general. Por ejemplo, en el muestreo por cuotas, a pesar de que es un muestreo mucho más sencillo de plantear, porque solo estamos buscando cierto número de integrantes de la población de estudio y los vamos buscando conforme van apareciendo y van cumpliendo con los criterios de selección, nos enfrentamos a que muchas veces esa muestra puede no será representativa de la población de estudio, ya que no vamos a conocer a todos los integrantes de la población que pueden ser objetos de la muestra. En el muestreo intencionado, aquí se ve un menor grado de confiabilidad, ya que los participantes son entrevistados y incluidos dentro de la muestra según la conveniencia del autor. Dentro del muestreo incidental, que es el tipo de muestreo donde vamos obteniendo a los participantes según se va dando la oportunidad. Esto quiere decir, por ejemplo, si vamos a hacer un muestreo acerca de la ansiedad que provoca encontrarse ante una marcha y ser bloqueado en el tránsito y estar esperando ahí por 2 horas, que podríamos plantearlo como niveles de ansiedad en los conductores que se encuentran atrapados en el tráfico debido a las manifestaciones públicas. Vamos a encontrar simplemente a los participantes que se encuentran en esta situación, por lo que vamos a ir a buscarlos en el tráfico y según los vamos encontrando es como van a incluirse dentro de la muestra de participación. Aquí perdemos la probabilidad de que todos los sujetos de la población sean incluidos dentro de la muestra o tengan la probabilidad de ser elegidos. Y nos encontramos igualmente que solo vamos a tener un sesgo muy grande porque solo vamos a observar a cierto grado de la población.
El muestreo por bola de nieve, este tipo de muestreo solo se utiliza cuando las características de la población son demasiado específicas como para poder encontrarlas en la población comúnmente, por lo que se tiene un sesgo muy grande. Sin embargo, es la única manera muchas veces de encontrar a los sujetos con ciertas características determinadas. Nivel de significancia. Recordemos que en la estadística inferencial nuestro principal objetivo va a ser que a partir de la investigación de la muestra seleccionada y calculada podamos hacer inferencias hacia la población de estudio. Esto quiere decir que queremos tener una muestra lo más representativa posible para que los resultados obtenidos en esa muestra puedan generalizarse hacia la población de estudio. Esto quiere decir hacer una inferencia. Para esto debemos tomar en cuenta un punto que es fundamental dentro de la investigación, que es el planteamiento de la hipótesis o la prueba de la hipótesis. Primero vamos a recordar que en un video anterior ya habíamos observado y visto el concepto de hipótesis alterna e hipótesis nula. La hipótesis alterna va a ser la hipótesis de trabajo o la hipótesis de investigación, que quiere decir que es lo que está planteando el investigador. Pongamos un ejemplo. Si un investigador quiere saber si una intervención de tipo conductual aplicada al personal médico de un centro de salud puede ayudar a reducir los niveles de desgaste laboral, nosotros estamos planteando nuestra hipótesis de la siguiente manera. La intervención a través de un programa conductual ayuda a reducir los niveles de desgaste laboral en el personal médico del centro de salud de la colonia Volcanes del estado de Oaxaca. Nuestra población es pequeña, sin embargo, estamos planteando nuestra hipótesis alterna relacionada con nuestro programa de intervención. En este caso, la hipótesis nula, como ya lo habíamos definido antes, es la negación de la hipótesis alterna, la cual se plantearía de la siguiente manera. La aplicación de un programa conductual no ayuda a reducir los niveles de desgaste laboral en el personal médico del centro de salud de la colonia Volcanes del estado de Oaxaca. Estamos negando la hipótesis de trabajo. Recordemos que la hipótesis nula siempre es sobre la que vamos a trabajar en cuanto a las pruebas de inferencia. Las pruebas estadísticas nos van a ayudar a demostrar si se rechaza o si se acepta la hipótesis nula. Si se rechaza la hipótesis nula, vamos a aceptar la hipótesis alterna. Si se acepta la hipótesis nula, quiere decir que tenemos ahí un error. Se rechaza nuestra hipótesis alterna. Vamos a definir lo que es el nivel de significancia. El nivel de significancia es el grado de error que estamos dispuestos a tolerar dentro de nuestra investigación. En cuanto a los datos cuantitativos, vamos a hacer una prueba estadística y a determinar cuáles son los datos, el nivel de error que estamos dispuestos a aceptar y cuáles son los datos que se encuentran en ese error. El error es el porcentaje de incertidumbre y es el riesgo estimado de que la muestra elegida no sea representativa. Cuando hablamos de porcentajes nos estamos refiriendo a que en la mayoría de los casos el grado de error tolerado siempre va a ser igual al 5% del total del área debajo de la curva, que va a representar 1, por lo que en la zona de aceptación se va a encontrar con una fórmula determinada por 1 menos alfa, porque alfa medios va a ser las colitas de la curva, dentro del área de la curva, las partes finales, que van a ser igual a alfa medios cada una. Y entonces nuestra área de aceptación va a ser 1 menos alfa, que es igual al 0.05, igual al 5%. Es el grado de error que estamos permitiendo. A mayor tamaño de muestra, el error muestral tiende a reducirse. Esto quiere decir que, obviamente, mientras nuestra muestra sea más grande, o mejor dicho, mientras sea lo más representativo posible, vamos a poder hacer inferencias sobre la población de estudio según los resultados que se muestran a partir del estudio realizado en nuestra muestra. Esto quiere decir que, retomando nuestro ejemplo, si nosotros determinamos que hay un grado de error menor al 5% dentro de las pruebas que hicimos, las pruebas de hipótesis que se realizan a partir de los efectos que se determinaron con la intervención conductual en el personal médico para reducir los niveles de desgaste laboral y son efectivamente menores a 0.05, esto quiere decir que vamos a aceptar nuestra hipótesis alterna, lo que quiere decir que nuestra intervención conductual sí es efectiva para reducir los síntomas de desgaste laboral, y se rechaza la hipótesis nula, que dice que no sería efectiva.
Si en cambio nuestro error es mayor a 0.05, esto quiere decir mayor al 5% de la población, entonces se acepta la hipótesis nula y se rechaza nuestra hipótesis alterna, con lo que inferimos que nuestra intervención no es adecuada para reducir los niveles de desgaste laboral dentro del centro de salud, en el personal médico, por lo que tenemos que hacer algunos cambios o variaciones dentro de nuestra investigación y del planteamiento de nuestro problema.